Hola, buen día chicos y chicas. En este momento vamos a trabajar una temática muy importante para dar inicio a, eh, a nuestra asignatura acerca de química orgánica. El componente básico y el que más vamos a estudiar va a ser el carbono, pero el carbono no solamente importante para la formación de biomoléculas, importantes para la vida, que ya ustedes debieron haber visto los videos, sino también el carbono como fuente de energía. Esto para que tengamos criterios respecto a los problemas de contaminación que se han generado en torno a la explotación de carbono o a algunas fuentes de carbono también como el petróleo y el fracking que nosotros hemos estado escuchando para poderlo entender. Siguiente. Bien, el carbono es un elemento químico que se encuentra en la tabla periódica y está indicado con el número 6. Eso implica entonces que tiene 6 protones, pero también me implica que tiene 6 electrones para que estuviese como tal de alguna manera nivelado. Recordando un poquito de lo que habíamos visto en química inorgánica. Adicionalmente, ¿qué información me trae? Me trae en este caso de acá, ustedes tienen que reconocer en sus tablas periódicas, esto da cuenta de la tetravalencia. Y esta es la configuración electrónica en su estado basal o fundamental. Este de acá, pues entonces, como lo sabemos muy bien, es la letra que representa el elemento del que nosotros nos estamos referenciando. Bueno, además aquí me dice, por este lado, pues también me dice la masa, como para tenerlo en cuenta. Y recuerden ustedes que los exponentes, como tal, estos exponentes que estoy señalando, los exponentes de la configuración electrónica tienen que sumar el número que nosotros estamos hablando, el número atómico. Entonces, recordemos esas pequeñas cosas que nos van a ayudar también a entender un poquito acerca de las posibilidades de los enlaces que tiene el carbono. Siguiente. Bien, hablemos un poquito y recordemos cómo es el tema ese de la hibridación del carbono. Hace un momento yo les decía, el estado fundamental o estado basal del carbono es 1s2, 2s2 y 2p2. Contando nos da los mismos 6 que era el número atómico que yo les mencionaba. Este es su estado basal, fundamental, o sea, sin que nadie lo moleste, sin que nadie lo perturbe, él va a estar ahí quietico. Recuerdan ustedes que yo les decía, el estado excitado del carbono, él llega y se reubica, ¿sí? En los niveles, entonces él reubica, los primeros electrones que va a empezar a reubicar van a ser estos de acá. Mueve, por ejemplo, este de acá, lo mueve y empieza a ubicarse por acá, ¿sí? Para que ustedes tengan presente. Por eso entonces eso da cuenta de la configuración que nosotros estamos observando aquí abajo. Estoy señalándola en verde en este momento. Borro aquí para que no se les vaya a confundir. Listo. Entonces tenemos los mismos últimos electrones, pero los hemos reacomodado. Si nosotros nos vamos a dar cuenta, si hacemos el ejercicio, vamos a contar y son exactamente la misma cantidad, los mismos 6 electrones. Lo único es que amplíe la posibilidad de que de pronto haga enlace, ¿sí? Con otro, como puede ocurrir si llegase aquí, por ejemplo. Ay, perdón, pero es que estoy aprendiendo a manejar esto. Ya les indico. Si aquí yo ubicara en cada uno de estos cubículos, en estos, un hidrógeno. Entonces, si ustedes hicieran el ejercicio, yo podría decir que aquí yo tengo un carbono en el centro y alrededor de él vamos a ubicar los hidrógenos correspondientes, ¿sí?
Esta es otra manera de representarlo que corresponde a esta última que yo les estaba explicando hace un momento cuando ya está excitado, ¿sí? Y nos habla de la tetravalencia. Recuerden ustedes que nosotros hablamos de monovalencia, divalente, trivalente, tetravalente. Monovalente, ¿sí? Divalente, trivalente y tetravalente. Estamos hablando que tiene 4 posibilidades. Entonces, el carbono particularmente o trabaja con 2, que sería en su estado fundamental, o trabaja con 4. Cotidianamente para las biomoléculas o las moléculas en química orgánica, lo vamos a poner a trabajar con 4, ¿sí? Este sería la primer molécula orgánica y la más sencilla que nosotros lleguemos a de alguna manera a representar. Perdónenme por lo feitas, pero es que no es fácil trabajar con el mouse haciendo esto. Esta molécula, para los que no recuerdan mucho, se le llama metano. Bueno, parezco una chica de kinder, pero ahí van ustedes de alguna manera recordando cositas que seguramente ya debieron haber visto. Ahora, otra manera para que ustedes vayan entendiendo y comprendiendo cómo es este tema de la química tan abstracto y tan bonito. Ustedes imagínense que la figura perfecta, ¿sí?, para poder distribuir toda esa energía es la esfera. ¿Cómo hacer para que en cada uno de los extremos esté nivelada la energía? Entonces, básicamente lo que se trató de hacer con esta representación, ¿sí?, fue dividir armoniosamente cómo serían los enlaces. Aquí podría haber un hidrógeno, ¿sí? A ver, por aquí podríamos tener entonces otro enlace con otro hidrógeno, por aquí enlace con otro hidrógeno, por aquí enlace con otro hidrógeno. Y esto daría cuenta de una forma tetraédrica, ¿sí? Es un tetraedro, están divididos toda la esfera, ¿sí?, en diferentes ángulos, pero son proporcionales. No es que en un lado haya más y en otro menos, sino son proporcionales. ¿Listo? Les traigo a colación todas estas representaciones porque esto les va a ayudar a entender cosas que más adelante vamos a ir abordando. Siguiente. Ahora, recordamos rápidamente. Aquí tenemos una representación de los alcanos. A ver, por acá vamos a hablar de los alcanos, por acá de los alquenos y aquí decía alquinos, ¿no? Bien, ¿qué es lo que pasa pues con los alcanos, alquenos, alquinos? Alcanos, entonces estamos referenciando a que hay un enlace sencillo, que es este de acá. Entre carbono, carbono hay enlace sencillo. Entre carbono, carbono, cuando hay enlace doble, como esta representación que nosotros observamos acá, cuando hay enlace doble, se les llaman alquenos, y cuando entre carbono, carbono, con esta representación, hay enlace triple, como ocurre aquí, entonces se les llama alquinos. ¿Listo? Esta es otra forma de representarlos. Entonces, carbono, carbono y una rayita que da cuenta del enlace entre ellos dos. Aquí entonces las dos líneas y aquí las tres líneas. Aquí hablamos de la forma tetraédrica que fue la que acabé de explicar. Si ustedes se dan cuenta, entonces trata de formar el tetraedro, ¿sí?, en cada una de estas. Da cuenta también aquí de los ángulos que tendría la formación si fuese un enlace entre carbono-carbono y nos habla sencillamente que es un metano para este caso. En este caso es un etano. Esto es a manera de ejemplo. Recuerden, metano es solamente con un carbono, etano ya son con 2 carbonos. En este caso lo traen a manera de ejemplo, pero no corresponde a estos 2 carbonos.
Para este caso, para el alqueno, entonces para este caso se llamaría 1, 2 carbonos, entonces se llamaría realmente ay, eteno, ¿sí? Terminación eno, que da cuenta de, ay, perdón por lo feo, ¿sí? Y aquí deberíamos ponerle aquí esto, está mal. Esto a manera de ejemplo, pero se llamaría etano. Bien, en estos dos, entonces, lo único que cambia es la terminación de acá del final. Etano, eteno. Dámonos cuenta de cómo se divide y se distribuye esa energía que hay en esa configuración de esa molécula que nosotros estamos hablando. Entonces divide ya no de igual de 109.5 grados, sino ahora sencillamente va a distribuir un poco más la energía, más abierta, porque ya hay un enlace que está ocupando una parte, entonces ahora tiene 120 grados. Estos que están acá, suponiendo pues que fuesen hidrógenos sencillos, similares a lo que yo había explicado con anterioridad. Lo que pasa es que antes lo habíamos hecho con un solo carbono y ahora ya estamos hablando entre carbono-carbono. Ahora, para este caso, son dos carbonos involucrados, tienen triple enlace y solamente nos quedó un espacio para completar la tetravalencia. Recuerden, como tiene tetravalencia, son 4 posibilidades de enlace. Aquí hay un enlace, aquí hay 2 enlaces, aquí hay 3 enlaces y nos quedaría uno libre para completarlo. Puede ser con un hidrógeno. En ese sentido, vuelve y se redistribuye la energía y ya no es de 120 grados, sino ahora, entonces estaríamos hablando de una energía de 180 grados y en este caso, muy seguramente, la estructura que tendría la molécula tendería a ser lineal. Siguiente. Bien, esto en cuanto a la hibridación. La hibridación cambia, por supuesto, en la medida si son alcanos, si son alquenos o si son alquinos. Si son alcanos es la más sencilla y si entienden esa ya entienden las otras que fue la que yo expliqué desde un principio. Si es 2S, esta sería inicialmente el estado fundamental, aquí donde yo estoy señalando. Este es nuestro estado fundamental. Recuerdan ustedes, cogí un electrón, se excitó y ahora queda aquí y ahora pasa a ser aquí en 2sp3. Ahora, la hibridación para alquenos. Ya no estamos utilizando 2sp3, sino ahora 2sp2, porque ahora uno de los ocupados, ¿sí?, de las posibilidades que tiene para hacer enlace, va a ser enlace doble y por eso ahora es sp2. Y para hacer enlace triple, entonces ya no es sp2, sino s2sp, porque de hecho los están ocupando estos otros con el enlace triple. ¿Listo? Siguiente. La alotropía. La alotropía es uno de los temas muy bonitos que tiene la química del carbono. El carbono tiene la posibilidad de presentarse de manera natural, ¿sí?, no sintética. Se encuentra en la naturaleza de diferentes formas. Se puede encontrar de alguna manera todo siendo carbono y puede cambiar el aspecto físico del mismo. Muy seguramente ustedes han tenido de pronto dentro de su vida cotidiana, con toda seguridad han trabajado con el lápiz y el lápiz es una forma de carbono, el grafito es una forma de carbono y es diferente a como lo observamos al carbón mineral o al carbón vegetal que algunas personas mencionan. Entonces, aunque es diferente, las partículas o los átomos que están en esa forma como lo presenta la naturaleza, todos son del mismo carbono. No sé si de pronto alguien ha tenido alguna joya que tenga un diamante o de pronto lo han visto en televisión o han tenido de pronto alguna familiaridad con este tipo de joyas y de piedras que son preciosas, bastante escasas. Eso también es carbono, solo que está configurado
o está organizado de una forma diferente. Bien, entonces hablemos acerca de esa configuración. Eso, como les decía, todos estos ejemplos, siendo todos, absolutamente todos carbono, cambia la organización de ellos y eso hace que cambien muchas cosas de las características físicas. Veamos entonces algunos de estos y cómo sería esa explicación. Entonces, por ejemplo, tenemos el diamante que yo les mencionaba hace un momento, el grafito, fullerenos, nanotubos, grafenos y los daleita. Tenemos entonces el diamante. Esta es una representación que nosotros cotidianamente podemos encontrar de pronto en una fotografía o de pronto si alguno tenga alguna piedra preciosa de estas. Esta sería para nosotros una representación de cómo están organizadas esos átomos de carbono en la parte interna del diamante. Si ustedes se dan cuenta, es muy enredada la maraña que se encuentra allí. Es bastante compleja. Ahora, si nosotros estamos observando este otro de aquí, este es el grafito. Y si observan con atención, el grafito tiene la facilidad de hacer láminas, se organiza para poder hacer láminas y por eso es que nosotros podemos coger un lápiz y sacarle la punta sin que no tengamos que hacer tanta fuerza. Recuerden que una de las propiedades físicas que tiene el diamante es que es uno de los elementos más duros que hay, ¿sí? De hecho, es muy difícil rayar un diamante comparativamente con otro tipo de materiales que podemos encontrar en la naturaleza. Entonces, la dureza, el brillo, son la fractura misma, son diferentes en este tipo de materiales, siendo compuestos o siendo elementos iguales, son carbonos. Lo que ocurre es que están organizados diferentes. En cuanto a los nanotubos y los fullerenos, los vamos a estar explicando más adelante. Esta también es una representación del mismo grafeno. ¿Sí? Esta es exactamente lo mismo. Este es un nanotubo. Esta de acá, a ver, esta de acá es la losdaleíta. La losdaleíta, hay dos versiones de qué es la losdaleíta. La primera dice, bueno, donde se encontró fue en un lugar cercano en donde cayó un meteorito. Entonces, las versiones, las teorías que se tienen en torno a esto, dice que del mismo choque del impacto del meteorito, la temperatura y la presión generada en el momento del choque hizo que algunos átomos de carbono se redistribuyeran y se reorganizaran, dejando entonces este nuevo material. ¿Sí? Esa es una de las teorías. Otra de las teorías dice que no, este material es extraterrestre, literalmente. Entonces, algunos dicen que era que venía en el meteorito y por eso no lo reconocemos. Tiene una fuerza bastante buena comparativamente con el diamante, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, también se ve muy enredado y todavía está en estudio, no se tiene todavía casos de que se haya encontrado en otro lugar. Siguiente. La formación del carbón. Bien, como ustedes bien saben, se formó y ustedes lo estudian como biólogos, ustedes tienen un componente muy fuerte y hablan de los periodos y de las eras como tal. Se forma en el periodo carbonífero, de la era paleozoica, ¿sí? Recuerden ustedes que en algún momento, ¿sí?, se tenían todos estos animales y estas plantas, pero por situaciones de que se presentaron explosiones volcánicas y demás que se dieron en algún momento, pues ocurrió que se fueron cubriendo estos animales y estos cuerpos de los animales con más suelo y en muchos de esos casos no quedaron con oxígeno y no quedaron tampoco con bacterias, sino fue tan rápido lo que ocurrió con temperaturas tan altas que llegaron y cubrieron estos cuerpos
¿sí? Tanto de los animales como de los vegetales, y lo que ocurrió fue sencillamente que empezó a almacenarse el carbono de las biomoléculas que estos animalitos y estas plantas tenían, y se empezó a conformar otras cosas, otro tipo, y ahora es una fuente como tal de energía. Esas fuentes de energía de las que estoy hablando hoy en día son o bien carbón o bien petróleo. De eso depende que se forme. Si nosotros en cambio hacemos no sé, se nos daña o se nos muere un animalito y lo enterramos, pues como está expuesto de alguna manera a las bacterias, pues sí va a haber una pudrición, pero el hecho de que hubiese sido tan rápidamente y con tanta temperatura y ahogados sin oxígeno, todos estos animales, y eso hizo que se formara, y eso es lo que hizo que se formara el carbón y el petróleo. Es una historia bien bonita de cómo es que a qué se debe la formación. Bien, recuerden ustedes que nosotros teníamos la panotia, algunos le llaman Pangea, ustedes me pueden corregir, y se hablaba que los animales migraban fácilmente. Si ustedes se dan cuenta aquí, en donde, a ver si lo puedo señalar, en donde estoy señalando tenemos a nuestra Suramérica, ¿sí? Y encaja perfectamente con el espacio de África, ¿sí? Del África que hoy conocemos. Entonces, se tienen teorías que este era un solo continente, como para que ustedes también cuando lo vayan viendo más adelante, migraban fácilmente animales entre estos dos continentes, actualmente que son dos diferentes, bien lejanos, y se tiene esta teoría porque algunos vestigios de los fósiles encontrados son comunes, se encuentran en ambos. Eso para que lo tengamos presente y podamos hacer algún tipo de discusión más adelante. Siguiente. Bien, hablemos de las fuentes de energía. En cuanto a las fuentes de energía, como les decía, la más costosa en este momento, la más utilizada por las que los intereses económicos, sin importar si estamos dañando el ambiente, pues el petróleo definitivamente. Al respecto vamos a hacer una presentación de un pequeño video muy interesante que quiero que lo observen. Y adicionalmente está el gas natural. El gas natural hace poco se viene utilizando, pero ese sí viene y proviene como tal de la descomposición de algunos organismos, y estas otras que también corresponden a otras fuentes como tal de energía. En cuanto al ciclo del carbono, supremamente importante. Un ciclo no nos dice ni dónde inicia ni dónde termina, por eso es ciclo, ¿sí? Puede iniciar en cualquiera de estas etapas. En este caso, iniciemos con el animalito, ¿sí? Tenemos entonces la vaquita de pronto muere, entonces la vaquita va a tener una descomposición ayudada, por supuesto, por algunas bacterias, algunos hongos. Cuando hay una descomposición que no es ocasionada por ellos, entonces se convierte en un combustible fósil, ¿sí? Y a partir de ese combustible fósil, que puede ser petróleo, como aparece esta torre de aquí, es utilizado en la industria. En la industria hacen quema de ese combustible fósil y genera una cantidad de gases como CO2 que tiene un gran impacto en efecto invernadero, ¿sí? Y ahí vienen las plantas, nuestras amadas plantas, que son maravillosas, y nuestras plantas reconvierten ese CO2, no lo transforman una parte en oxígeno, ¿sí? Haciendo, y la otra parte que utilizan, o sea, el carbono, lo utilizan ellos eh, como tejido para ellos mismos, ¿sí? Como celulosa. A ellos eh, se les llaman reservorios de carbono, ¿sí? Ya ahorita en un video vamos a volverlo a trabajar, y hay otros que son muy importantes que aquí no aparecen, pero los corales también hacen parte como tal de los sumideros, se les llama. Bien.
volvemos otra vez al ciclo y entonces ya el animalito consume de nuevo el material vegetal y puede llegar de nuevo a comenzar el ciclo y tener varias variabilidades o varios caminos para que este recircule. Esto a manera general. Vamos a ver un pequeño video que nos recuerda algunos de los conceptos. Antes de comenzar el video, es importante aclarar que este video fue tomado de YouTube. Se encuentra disponible en la red. Los créditos no los tengo en este momento, pero se los prometo que se los busco. El carbono es el cuarto elemento más abundante en el universo y es fundamental para la vida, ya que cada célula de cada ser vivo en el planeta contiene carbono. Existen básicamente dos formas de carbono. En su forma inorgánica está presente en la materia no viva, dentro del manto de la Tierra, disuelto en el agua del mar, en las rocas, en la tierra y en el aire, y en su forma orgánica está presente en los organismos vivos. El carbono de la Tierra pasa constantemente de una de estas formas a otra en un proceso conocido como el ciclo del carbono, que es fundamental para la regulación del clima y para las necesidades básicas que sostienen la vida en el planeta. Este ciclo es un proceso biogeoquímico en el que el carbono se intercambia entre la atmósfera, la litosfera y la hidrosfera de la Tierra. En la atmósfera se presenta en forma de dióxido de carbono al combinarse con el oxígeno. En la hidrosfera en forma de ácido carbónico. Y en la litosfera en forma de rocas carbonatadas, petróleo o carbón. Mediante las cadenas alimenticias, los animales herbívoros toman el carbono de los vegetales que consumen, y los carnívoros lo toman de otros animales que les sirven de alimento. Además, los animales agregan dióxido de carbono a la atmósfera cuando respiran. Las plantas absorben el carbono del agua, del aire o del suelo, y luego devuelven una pequeña parte del carbono a través de la respiración vegetal. Las plantas, especialmente los árboles, son considerados como sumideros de carbono, porque obtienen más carbono de la atmósfera del que generan. Los océanos también son sumideros de carbono, porque la vida marina absorbe más dióxido de carbono del que libera. Cuando los seres vivos en el planeta mueren, el carbono que está en su cuerpo es absorbido por la Tierra hacia la corteza terrestre, reteniéndolo durante millones de años, y con el tiempo es devuelto a la atmósfera por medio de erupciones volcánicas. Otras fuentes que agregan carbono a la atmósfera se dan por la explotación de combustibles fósiles como el petróleo, que sirven para sostener las actividades industriales y de transporte, pero es una emisión de carbono contaminado que representa una fuerte agresión para el planeta. El ciclo del carbono es un proceso que se repite de forma ininterrumpida y es fundamental para la vida en el planeta. Para saber qué hemos aprendido sobre el ciclo del carbono, respondamos las siguientes preguntas. ¿En qué forma se presenta el carbono en la atmósfera, en la hidrosfera y en la litosfera? ¿En qué consiste el proceso del ciclo del carbono? ¿Cuáles son los tipos de ciclo del carbono? ¿Cómo obtienen el carbono las plantas y los animales? ¿Qué son los sumideros? ¿A dónde va el carbono presente en los organismos muertos? ¿Cuál es una fuente de carbono peligrosa para el planeta? Bien, bien chicos, entonces espero que este video les haya aclarado más acerca del ciclo del carbono y que de alguna manera refuerce o haga que ustedes recuerden algunas de las cosas respecto al ciclo del carbono. Tengan bien presente este tipo de conceptos porque muy seguramente más adelante los vamos a trabajar quizás en un parcial. Bueno, siguiente. La importancia económica. Apenas habíamos medio tocado el tema. La importancia económica que ha tenido el carbón comienza o se le da una importancia muy grande desde el mismo momento en que el carbón empieza a ser quemado para generar energía, para generar calor en los hogares, pero tiene un impulso inmenso cuando se construye la primera máquina de vapor que fue construida por James Watt en 1769. La máquina de vapor es muy sencilla, solamente consiste en que se coloca carbón en una
olla, en una caldera, y la caldera genera, porque tiene un poco de agua, va a generar vapor. Ese vapor va a ser conducido por un émbolo, ¿sí? El émbolo va a estarse moviendo, como lo observan aquí, como un pistón, y va a generar el movimiento rotativo de ruedas. En este caso, pues así comenzó la máquina de vapor y las grandes locomotoras y máquinas que nosotros conocimos o que algunos tuvimos la oportunidad de observar y hemos visto trabajar, como son los trenes. En principio, de hecho, esta fue una forma de transportar muy fuerte. Incluso aquí en Colombia teníamos grandes vías férreas. Por alguna extraña razón las dejaron dañar, las dejaron que se fueran deteriorando, pese a los costos que se tuvieron, y hoy en día son muy pocas las vías que se tienen funcionando. Es una alternativa de transporte, sí, bastante costosa, dada la cantidad de energía que se requiere para mover esas máquinas tan pesadas. Recuerden ustedes que dependiendo de la masa, pues vamos a necesitar más energía para poderse mover. Pero hubiese sido conveniente mantenerlas, a mi modo de ver, de pronto evolucionando a otras energías más limpias, como ocurre actualmente en otros países, en donde de pronto se hablan de otro tipo de trenes, en donde ya levitan, o sea, ya no lo hacen quemando un combustible y generando también todos los gases que producen la polución misma, sino lo hacen a nivel gravitacional, lo hacen con la química. Ustedes saben bien que si se encuentran dos partículas que tengan las mismas cargas, se van a repeler. Entonces, imagínense que cada uno de estos puños tuviesen la misma carga, ellos van a repelerse. Imagínense que uno fuera la parte de un riel y la otra hiciera parte de un vagón, de un tren. Entonces, al repelerse, levita un tricito, lo levanta y va cambiando, ¿sí?, en el camino para que pueda irse moviendo, ¿sí? En el momento en que necesitamos frenar, cambia la carga y vuelve y frena, ¿sí? Esa es una de las formas bien importantes que nosotros estamos, bueno, no estamos viendo aquí en Colombia, pero sí existen este tipo de trenes, y sería bien interesante trabajarlo en el área de física. Siguiente, el refinamiento de petróleo. Bien, el refinamiento de petróleo, yo les decía, nosotros aquí en Colombia no tenemos un petróleo de muy alta calidad. Ocurre que en nuestro país vecino, en Venezuela, sí existe, y por eso hay algunos intereses de otros países en este lugar, ¿sí? El refinamiento de petróleo son grandes columnas, ¿sí?, que por procesos de fraccionamiento, como aparecen aquí, por procesos como tal mire, de hecho se llama la torre de fraccionamiento, dependiendo de donde se vaya realizando, obtienen como tal los diferentes o diversos productos, ¿sí? Entonces en algún punto pueden utilizar, obtener gases, obtener lubricantes, obtener gasolina, ¿sí?, y obtener diferentes cosas, ¿sí? Por ejemplo, la brea con la que se fabrican las carreteras hace parte también del petróleo. Hay mucho, mucho material. El plástico, yo no sé si ustedes tienen conocimiento, el plástico es elaborado con petróleo. Lo que les decía, las carreteras, no solamente como combustible es utilizado, sino también hay otra cantidad de subproductos bien valiosos, y por eso el costo tan fuerte que tiene y la importancia económica que tiene esta manera como se presenta esta fuente de energía, el petróleo. Continuando, entonces, no por esto quiero decirles que el petróleo sea una maravilla. Ustedes saben bien que tenemos aquí en Colombia algunas discusiones que, aunque están atenuadas en este momento por la situación actual por la que estamos pasando, son discusiones que se mantienen vivas
porque hay algunos lugares de interés en donde hay petróleo, en donde se ha visto que puede haber un interés económico muy fuerte, pero sacrificando entonces también nuestro ecosistema. La idea, recuerdo con mucha claridad que en algún momento se querían hacer exploraciones del petróleo en algunos sectores de nuestra Colombia, a ver si de pronto, a partir de la técnica del fracking, podrían hacer extracción de lo que queda en la roca. Ahorita vamos a hablar acerca de qué se trata esta técnica. Bien, es muy complejo lo que ocurre con el fracking. Es un interés económico terrible que daña terriblemente no solamente el entorno, sino, si lo entienden, asimismo la naturaleza y por supuesto la sociedad que hace parte o las comunidades que hacen parte de esa naturaleza. Los invito a ver este video. Este video es realizado por El Tiempo. Es muy bonito, muy gráfico de cómo se entiende el fracking, y lo hago para que ustedes también, si les llegan a preguntar el día de mañana de qué se trata esa técnica, tengan ustedes también un punto de vista más referenciado, más competitivo sobre de qué están hablando, para que puedan de alguna manera discutir con sus familias al respecto. Bien. Ya, denme un momentico, por favor, y ya les coloco el video. Adivinen cuál es el país que produce más petróleo en el mundo. ¿Arabia Saudita? ¿Irak? ¿Irán? Ninguno de los anteriores. Con 13 millones de barriles al día, el mayor productor es Estados Unidos. La coronación es reciente y es una de las razones por las que se ha caído el precio del petróleo. Estados Unidos está comprando menos porque está produciendo mucho más. Y todo esto tiene un responsable: el fracking. ¿Qué es el fracking? Es una técnica para extraer petróleo y gas de lugares que antes no se dejaban. Rápido repaso geológico. Todo el petróleo está almacenado en formaciones de rocas. Algunas de estas formaciones tienen poros o grietas que dejan fluir el petróleo, otras no. Las que no eran un problema para la industria petrolera, pero ahora que existe el fracking ya se puede sacar petróleo de ahí. Es más fácil entender todo esto si hablamos de un concepto clave: la presión. El petróleo es un fluido subterráneo que tiene que soportar millones de toneladas de tierra. Cuando nosotros taladramos hasta esa profundidad es como si estuviéramos destapando una gaseosa agitada. Así también el petróleo quiere salir por la tubería hasta la superficie porque la presión lo empuja. Pero todo esto depende de que exista un camino a la tubería. O sea, que las formaciones de rocas que almacenan petróleo tengan poros o grietas y que estén conectados. Si no hay conexión con la tubería es inútil porque la mayoría del petróleo se queda atrapada. Pues bien, resulta que ahora podemos fracturar las rocas para crear nuestras propias grietas. Eso es el fracking, que formalmente se llama fracturamiento hidráulico. Lo de fracturamiento ya se entiende, y lo de hidráulico es porque se utiliza agua a presión para romper las rocas, agua y arena. Pero la historia no termina ahí. Para llegar a donde está el petróleo hay que perforar más o menos 2 kilómetros para abajo y otros 3 kilómetros de lado. Eso quiere decir que la tubería es demasiado larga y hay un montón de fricción, o sea que el agua que se inyecta pierde potencia a medida que avanza. La solución técnica de este problema es mezclar el agua y la arena con químicos que lubrican la tubería y así se combate la fricción que le quita poder al chorro. Pero ese cóctel es una para el medio ambiente y por eso el fracking es tan polémico. Para ser claros, no es que los pozos convencionales sean amigables con el medio ambiente, es que el fracking es peor. Básicamente estamos contaminando grandes cantidades de agua para romper rocas y buena parte del agua sucia que metemos se devuelve a la superficie todavía más sucia porque esas rocas tienen metales pesados y compuestos radioactivos. La contaminación es tanta que ya no es posible tratar el agua para hacerla potable. O sea, esa agüita se perdió y para siempre. Entonces, ¿qué se hace con el agua sucia? Lo usual es que la entierren muy profundo, el equivalente industrial a meter mugre debajo de la alfombra, pero hay un problema, o más bien varios. Resulta que en el subsuelo existen reservas de agua potable y si el agua sucia del fracking llega a mezclarse con ellas, tenemos un desastre ecológico tremendo. Por supuesto, la industria petrolera y los que ponen las normas toman un montón de precauciones para que no ocurra esto. Por ejemplo, los pozos tienen un revestimiento de cemento y tuberías adicionales con el objetivo de evitar que el agua contaminada se filtre hacia otros lados. La pregunta es si estas medidas son suficientes y esa pregunta es particularmente relevante en Colombia teniendo en cuenta que las normas se basan en estudios que fueron hechos en Estados Unidos y acá la geología es diferente y poco estudiada.
Mientras que en Estados Unidos las reservas de aguas subterráneas no pasan los 400 metros de profundidad, en Colombia ya extraemos agua potable a 1500 metros. Esa diferencia hace más asustadores dos de los tres problemas que tiene el fracking. Problema número 1. Las grietas causadas por esta técnica recorren el subsuelo de forma impredecible. Eso quiere decir que corremos el riesgo de conectar los yacimientos de petróleo y el agua contaminada con otras fuentes de agua. Problema número 2. El casing, o sea, la capa de protección para la tubería, solo llega hasta cierta profundidad, es decir, que el agua contaminada se puede filtrar por debajo. Y, problema número 3, el casing es una solución temporal. No se sabe qué pasa después de muchos años de desgaste en la estructura, y ya existen varios ejemplos de pozos en los que se comienza a filtrar el agua sucia. Y entre paréntesis, también se ha hablado de la asociación del fracking con el incremento de temblores, pero se argumenta que en los pocos casos en los que ocurre las magnitudes son despreciables. Ahora bien, dicho todo eso, es importante saber que hay más de 1 millón de pozos de fracking en el mundo, y ese dato es muy diciente. Nos dice que las consecuencias negativas del fracking teóricamente se pueden controlar, por lo menos a corto plazo, y también nos habla del rol protagónico del petróleo en la economía. Es que son 1 millón de pozos aumentando las reservas mundiales, y la cifra va creciendo, lo que nos trae de vuelta a Colombia. Colombia, que está por encima del 85% de los productores de petróleo del mundo. Colombia, cuya economía depende en buena parte de esta industria, pero también Colombia, la que solo ha explorado 9 zonas en lo que va de este año porque cayó el precio del petróleo y por tanto cayeron las inversiones. Para bien o para mal, esta es una industria a la que pertenecemos y tenemos que tomar decisiones. Es claramente un problema de costo-beneficio. ¿Vale la pena asumir el riesgo de que se debilite el sector petrolero? O, dicho al revés, ¿será que vale la pena asumir los riesgos del fracking? La respuesta no es fácil y no queremos decir que la tenemos, pero conviene aclarar una última cosa. Como el fracking es mucho más costoso y como el precio del barril está tan bajito y como la industria petrolera en Colombia está alicaída, se está hablando de incentivos tributarios para el fracking. O sea, el país recibiría menos plata usando esta técnica que usando la tradicional. Entonces, de nuevo, ¿vale la pena? Bien, chicos y chicas, espero que con este video les haya quedado claro de qué se trata el fracking, que tengan una posición crítica, que entendamos también por qué hay cierto temor en las comunidades, que también como docentes estemos atentos de estas situaciones. Sabemos bien que las comunidades se están organizando, están votando para decir no queremos fracking, sin embargo, y no podemos desconocer que esto ha ocasionado que existan amenazas para algunas personas, algunas personas que defienden el territorio, incluso llevando a situaciones terribles, a muertes de estas personas. Pero nosotros como profesores tenemos que enseñar también de qué se trata para que no votemos por algo que no conocemos, no votemos sin saber las consecuencias que puede tener para nuestro país, para nuestros hijos, para nuestro futuro. Ya hemos visto algunas situaciones de lo que ha ocurrido cuando se contamina el agua. No hace mucho ustedes se dieron cuenta de los incendios que tuvo Australia. No tenían agua con que apagar porque no tuvieran cuerpos de agua, sino porque los mismos estaban tan contaminados que no apagaban sino encendían la llama. Entonces cuestionémonos un poquito qué vale más, si vale más tener dinero hoy y no tener vida para el mañana. Eso les quería dejar como reflexión. Les agradezco mucho la atención. Sé que es un video un poquito largo. Espero que les haya gustado. Gracias.